Tyrannosaurus Rex. Solo el nombre ya suena como una condena. El rey de los lagartos tiranos. La bestia, unos 12 metros de largo, casi 4 metros de altura a la cadera y una mordida de más de 6 toneladas de fuerza, la más potente jamás registrada en tierra firme. Pero ojo, no era pura fuerza bruta, tenía los ojos al frente, visión estereoscópica, ideal para cazar. Y aquí viene la ironía, brazos diminutos, poco útiles para sujetar a una presa, aunque lo bastante fuertes como para levantar más de 180 kilos cada uno. Hollywood lo pintó como el monstruo definitivo. La realidad, a veces también era carroñero, aprovechándose de restos y quitándoles cadáveres a depredadores más débiles. Entonces, ¿el T-Rex fue un asesino incansable o el ladrón más famoso del planeta? Al final, fue las dos cosas, un cazador y un oportunista. Triceratops, el tanque de 3 cuernos del Cretácico. Este animal llegaba a casi 9 metros de longitud y superaba las 6 toneladas, como un bulldozer viviente, blindado de pies a cabeza. Tenía 2 cuernos enormes sobre los ojos, de más de 1 metro cada uno, y un tercero más pequeño en la nariz, puntas capaces de atravesar incluso el cráneo de un T-Rex. Y el gran volante del cuello no era solo un escudo. Algunos científicos proponen que también funcionaba como exhibición, para intimidar o tal vez como parte del cortejo entre dinosaurios. Y aún así no era intocable. Hay fósiles con marcas de mordidas en el volante y en los cuernos, señal de que estos gigantes se peleaban cara a cara con depredadores. En resumen, era fuerza bruta con presencia, un tanque prehistórico con estilo propio sobre la cabeza. Velociraptor. Un nombre que te recorre la espalda, o al menos eso nos metió en la cabeza Hollywood, pero la verdad era muchísimo más pequeño. Cerca de 2 metros de largo, apenas unos 50 centímetros de altura, y pesaba menos que un Golden Retriever, más ave rabiosa que monstruo de cine. Sí, imagina un pavo de Acción de Gracias, solo que este te quiere a ti de plato principal. Aún así, el tamaño nunca fue el punto. El Velociraptor estaba diseñado para la velocidad y la exactitud. Piernas largas, cuerpo ligero y su arma estrella, una garra curva tipo hoz en cada pie, filosa como una cuchilla, ideal para abrir a su presa. Y lo mejor, tenía plumas. No era un bicho escamoso, era un asesino emplumado, como un pollo de pesadilla con mirada de "hoy te toca". Incluso hay fósiles que apuntan a conducta de manada, o sea, varios raptores esponjosos podían abalanzarse sobre presas mucho más grandes que ellos. Así que olvida al raptor gigante de Hollywood, el real era más chico, más rápido y, honestamente, más inquietante. Porque si lo último que ves es una bandada de pavos furiosos con cuchillos en los dedos, eso no es una muerte, es una humillación. Brachiosaurus, el rascacielos de la prehistoria. Mientras muchos dinosaurios iban con la cabeza cerca del suelo, este hacía lo contrario, con un cuello tan elevado que podía alcanzar las copas de los árboles a 13 metros de altura. Superaba los 25 metros de longitud y podía llegar a pesar hasta 60 toneladas, más o menos como 10 elefantes africanos juntos. Su diseño corporal era raro, las patas delanteras eran más largas que las traseras, dejando el cuerpo inclinado hacia arriba, como una jirafa, pero versión extrema. El cine lo convirtió en una criatura majestuosa, el gigante amable que nos presentó Jurassic Park. Y siendo chestos, esa imagen probablemente no está tan equivocada. Es posible que viajara en manadas, arrasando con la vegetación y dejando bosques enteros sin hojas mientras avanzaba. Un ecosistema ambulante, capaz de remodelar el paisaje solo por estar ahí. Y piensa en el ruido, un estornudo de un animal de 60 toneladas para cualquier cosa cerca sería casi un desastre de nivel extinción. Al final, el Brachiosaurus no fue solo un dinosaurio, fue el primer edificio alto del planeta, una torre viviente hecha de hueso, músculo y hambre. Stegosaurus,
El dinosaurio con la espalda llena de misterio. Medía unos 9 metros, pesaba 5 toneladas y llevaba un cerebro apenas del tamaño de una nuez. Sí, un gigante literal con poquísimo procesamiento. ¿Y esas placas famosas? Durante décadas los científicos pensaron que eran armadura, pero eran demasiado finas. Luego apareció la teoría de los paneles solares. Quizá regulaban la temperatura, o tal vez eran un show brillante para presumir. Mientras tanto, su cola era el arma real. 4 púas mortales, el Tagomaiser. Un solo golpe, lo bastante fuerte como para atravesar las costillas de un depredador como si fueran palillos. A pesar de las bromas del cerebro pequeño, el Stegosaurus no estaba indefenso. Los fósiles muestran heridas en depredadores que se metieron con esas púas, prueba de que podía defenderse. Entonces, ¿qué era el Stegosaurus? ¿Fortaleza andante? ¿Cartel viviente? ¿Tanque solar? Sea cual sea la verdad, demostró que hasta los dinosaurios con pinta de tontos tenían trucos bajo la armadura. Spinosaurus. El monstruo de vela dorsal, un cocodrilo con esteroides. Era incluso más largo que el T-Rex, superaba los 15 metros del hocico a la cola, y a diferencia de muchos depredadores gigantes, este no estaba hecho solo para tierra, era semiacuático, patrullando ríos como un torpedo prehistórico. Sus mandíbulas largas venían llenas de dientes cónicos, perfectos para ensartar peces del tamaño de un coche, y esa enorme vela en la espalda sigue en debate. ¿Exhibición? ¿Regular el calor? ¿O simplemente la naturaleza presumiendo? Los fósiles muestran huesos densos y patas tipo remo, ajustes para nadar. Imagina un dinosaurio con cuerpo de cocodrilo y mentalidad de tiburón. Pero aquí va el giro. Aunque fue el mayor depredador de su época, probablemente no era el mejor peleador en tierra firme. Sus patas cortas lo hacían torpe frente a un T-Rex o un Giganotosaurus. Aún así, en su reino de agua, el Spinosaurus era intocable, el monstruo definitivo del río, mitad dinosaurio, mitad cocodrilo de pesadilla, puro terror. Ankylosaurus. La fortaleza con patas. Casi 8 metros de largo, cubierto de la nariz a la cola con placas de armadura y nódulos óseos, este herbívoro parecía menos una presa y más una máquina de guerra medieval. Su lomo estaba tan blindado que hasta la mordida de un T-Rex lo habría tenido difícil para romperlo. Pero el arma de verdad era otra, la cola. Un mazo enorme de hueso fusionado capaz de golpear con fuerza suficiente para aplastar cráneos y reventar piernas. Imagínalo, eres un depredador persiguiendo la cena y de repente la cena responde y te parte el fémur. Fin del juego. Y el Ankylosaurus no era solo fuerza bruta, su cuerpo bajo le permitía pegarse al suelo, la postura defensiva perfecta. Súmale esa piel durísima y era básicamente un tanque orgánico. Aún así, la armadura tiene límites. El vientre quedaba expuesto y si lo volteaban podía ser vulnerable. O sea, hasta esta fortaleza viviente tenía un punto débil, pero una cosa es segura, si te metías con un Ankylosaurus, podías salir del campo de batalla con menos huesos de los que traías. Allosaurus. El superdepredador antes de que existiera el T-Rex. Vivió hace 150 millones de años en pleno Jurásico, dominando Norteamérica mucho antes de su primo famoso. Era más pequeño que el T-Rex, pero igual de aterrador. Hasta 10 metros de largo y más de 2 toneladas. Lo que no tenía en tamaño lo compensaba con velocidad y táctica. Su cráneo era más ligero y sus mandíbulas no estaban hechas solo para aplastar, sino para cortar. Algunos paleontólogos creen que atacaba como un hacha, mordía y tiraba hacia atrás, dejando heridas profundas y abiertas. Y no siempre cazaba solo. Hay indicios de que grupos de Allosaurus pudieron coordinarse para derribar presas enormes como los saurópodos. Imagina lobos, pero de 10 metros, con dientes aserrados. El registro fósil incluso muestra huesos de Allosaurus con lesiones, cicatrices de peleas brutales contra dinosaurios acorazados y también entre ellos. No era un tanque, no era un gigante, era una cuchilla del Jurásico. Rápido, cruel y hecho a la perfección para mantener el trono caliente, hasta que llegó el T-Rex. Pteranodon. La criatura que todos llaman dinosaurio.
Pero aquí va la verdad, no lo era. Los dinosaurios caminaban por tierra, los pterosaurios dominaban el cielo. Otra familia, otras reglas, y aún así, no por eso era menos intimidante. Con una envergadura de más de 7 metros, era prácticamente un autobús volador. Aunque, alto ahí, el pteranodón no tenía dientes. Su pico largo era perfecto para sacar peces del mar de un solo movimiento. Imagínate una gaviota, pero aumentada a tamaño pesadilla. Y esa enorme cresta en la cabeza probablemente servía para equilibrarse en vuelo, y quizá también para exhibirse. Como un cartel prehistórico gritando: ¡Mírame! ¡Soy más grande que tú! A Hollywood le encanta pintarlos como secuestradores de personas, cayendo del cielo para sembrar caos. La realidad, cazaban sobre todo peces. Pero seamos sinceros, si una bandada de esos viniera hacia ti, te lo pensarías 2 veces antes de salir. No era un dinosaurio, cierto, pero sí uno de los monstruos más icónicos de los cielos mesozoicos. Mosasaurus. El monstruo marino que hacía que los tiburones parecieran pececitos dorados. Esto no era un dinosaurio, era un reptil marino, pariente de las serpientes y de los lagartos monitor. Superaba los 15 metros de largo, con mandíbulas llenas de decenas de dientes cónicos y afilados, perfectos para aplastar tortugas, peces e incluso a otros reptiles marinos. Imagínate un cocodrilo estirado como un submarino, con aletas para ganar velocidad y una cola en forma de guadaña. En su territorio no tenía rivales. Hollywood lo mostró saltando fuera del agua para comerse tiburones, y sinceramente esa parte no está tan lejos de lo posible. La evidencia fósil sugiere que podía tragarse a la presa entera, igual que una serpiente moderna. Pero el verdadero terror no era solo el tamaño, era la sorpresa. Cazaba desde abajo, invisible hasta que ya era demasiado tarde, el depredador de emboscada definitivo. Así que si en tierra mandaba el T-Rex, el mar le pertenecía al Mosasaurus, un reptil tan monstruoso que el megalodón llegó millones de años demasiado tarde para desafiarlo. Archaeopteryx. El eslabón perdido entre dinosaurios y aves, descubierto en 1861, dejó al mundo en shock. Un fósil con rasgos reptilianos y plumas a la vez. Una prueba de que las aves no solo están emparentadas con los dinosaurios, son dinosaurios. Era pequeño, más o menos del tamaño de un cuervo, con dientes afilados, dedos con garras y una cola larga y ósea. Nada que ver con el pajarito simpático que imaginas por la mañana. Sus alas tenían plumas, pero volar no era elegante. Tal vez planeaba entre árboles o aleteaba en ráfagas cortas, un prototipo prehistórico del vuelo. Para los depredadores, el Archaeopteryx probablemente era un snack con alas, pero para la ciencia fue una revelación. Conectó a los raptores que cazaban en el suelo con las aves que hoy vuelan sobre nuestras cabezas. Así que la próxima vez que veas una paloma, recuerda que es básicamente un dinosaurio diminuto disfrazado de inofensivo. Archaeopteryx lo demostró, el primer ave con dientes lo bastante afilados como para recordarte de dónde venía. Pachycephalosaurus. El dinosaurio con la cabeza más dura que el sentido común. Su cúpula craneal tenía casi 25 centímetros de grosor, más que el concreto. Imagínate correr de frente contra una pared y salir ganando. Podía alcanzar unos 4,5 metros de largo con un cuerpo bajo y robusto y una frente hecha para la violencia. El gran debate es, ¿para qué servía ese cráneo como ariete? Algunos creen que los machos chocaban cabeza contra cabeza como carneros prehistóricos, haciendo temblar el suelo con cada impacto. Otros proponen que usaba golpes laterales, embestía a los rivales en las costillas en vez de en el cráneo. Pero aquí viene el giro, quizá ni siquiera era para pelear. Algunos científicos sostienen que la cúpula era para exhibición, quizá con colores brillantes, como un cartel gigante en temporada de apareamiento. Entonces, ¿qué era en realidad el Pachycephalosaurus? ¿Un gladiador que trituraba huesos? ¿O un dinosaurio intentando impresionar citas con la versión prehistórica de un coche deportivo brillante? Sea como sea, quedó en la historia como el campeón de los cabezotas, el último dinosaurio de nuestra lista y probablemente el único que podría dejarse noqueado a sí mismo y aún así seguir adelante. See you in the next video.
Anguila eléctrica. En realidad no es una anguila, es más bien una batería larga y furiosa con aletas. Este depredador de río puede soltar descargas